Seguirle cuesta, pero vale la pena. Y esto debemos de entenderlo como que seguir a Cristo tiene un precio. Sabemos que el Señor Jesús nunca nos pintó una forma fácil de su camino. No nos ofreció un camino fácil. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice de la siguiente manera: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo 7, verso 13. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vemos aquí claramente que hay dos caminos, hay dos puertas, en sentido figurativo, como lo dice aquí. La puerta estrecha, que es una, y la puerta angosta es otra. La estrecha es donde pasa muy difícilmente alguien, o que está muy chica, y la otra es una muy espaciosa. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de tener siempre en mente de pasar por esa puerta que nos cueste, no por la fácil, por la ancha, sino por la estrecha, por la angosta, porque eso significa tomar el camino que el Señor Jesús nos mostró, que no fue nada fácil, o que no es nada fácil más bien. El costo de ser cristiano hoy en día es decir no al pecado todos los días. También el costo de ser cristiano el día de hoy es vivir diferente al mundo, perder amistades tóxicas y aguantar burlas o críticas. Porque el Señor nos dijo allá en Juan 15:18, el mundo os aborrecerá. Pero no necesitamos que el mundo nos apruebe, necesitamos la aprobación de Dios, y esta aprobación de Él vale más que los aplausos del mundo. Podemos tener éxito en la vida normal, pero si no tenemos éxito en nuestra vida espiritual, entonces debemos de tener esto en mente. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Claro que sí. Para nosotros que ya hemos sido bautizados, lo hemos confirmado que no es fácil, pero vale la pena. Y para aquellos que todavía no toman esa decisión, pueden preguntarnos a cada uno de los que ya estamos bautizados, tanto jóvenes como adultos jóvenes, como a sus mayores, a papás, a mamás, abuelos, si ha valido la pena obedecer y seguir el camino del Señor. Les van a decir que sí, pero también les van a decir que no ha sido un camino fácil. Juan 16. Juan capítulo 16, verso 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué más inspiración, qué más confianza necesitamos si toda la que necesitamos nos las dice aquí el Señor Jesús? Para que en mí tengáis paz. Y nos dice también que en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. Y Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que viene más adelante para todos nosotros es mucho mejor que el sufrimiento o las pruebas que estamos pasando actualmente. En el Señor Jesús, en Jesucristo, perdemos cosas que jamás necesitábamos. En uno de los temas anteriores, que era el de desinstalando mi pasado, vimos estas cosas que perdemos
al seguir a Jesús, al seguir su camino. Perdemos amistades tal vez, pero porque no las necesitábamos, porque en vez de acercarnos a Dios, nos alejaban de Él. Vamos a ver algunos ejemplos de perseverar o rendirse. El primer ejemplo es Daniel, el profeta Daniel. El profeta Daniel era un joven en una tierra pagana y tenía a su alrededor mucha presión para enviarlo a pecar o para que él pudiera pecar. Estaba muy presionado en esa tierra. Pero conocemos la historia. Decidió honrar a Dios y sabemos que Dios lo honró más, lo salvó de los leones en el foso. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Dice de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Eso que propuso en su corazón denota firmeza en su fe, en la convicción que tenía y en lo que creía. El Señor nuestro Dios levanta a los que permanecen fieles a Él. Ejemplo número 2, José. Este joven, también conocemos la historia, fue despreciado por sus hermanos, fue acusado injustamente y fue olvidado en la cárcel. Pero este joven José nunca dejó de creer. Génesis 39:2. Dice así. Vamos a leer desde el verso 1, 39, 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Jehová estaba con José. En ese tiempo Jehová estaba con el joven José. En este tiempo de nosotros, nuestro Dios está con cada uno de nosotros igual. Aunque seamos despreciados por nuestros hermanos como José, aunque alguna vez pueda que seamos acusados injustamente como José o olvidados en la cárcel. Despreciado por sus hermanos, sabemos que José era de los más chicos, si no es que el menor. Entonces sabemos que su padre lo amaba mucho y le hizo una túnica de colores. Sus hermanos tenían envidia de él también porque soñó algunas veces José y se veía él exaltado enfrente de sus hermanos. Sus hermanos aparecían arrodillados ante él y esto lo entendieron mucho tiempo mucho tiempo después de todo lo que sufrieron. Entonces, lo que Satanás quiere usar para destruirnos, Dios lo usará siempre para impulsarnos. En vez de hacernos caer, que es lo que quiere Satanás, eso que puede que nos haga caer, nuestro Dios nos lo pone como trampolín para impulsarnos a ir para arriba. Quienes se rinden son los que pierden. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor toma en cuenta nuestro esfuerzo y no lo olvida. La meta a la cual nosotros queremos llegar vale más que el cansancio que podamos pasar en todo el recorrido para llegar a esta meta. Cuando pase por nuestra mente rendirnos, recordemos por qué comenzamos este camino. Porque primeramente necesitábamos de Dios, necesitábamos cambiar nuestra mente,
nuestro corazón. Entonces, siempre que o alguna vez que pase por nuestra mente el rendirnos, debemos de recordar siempre el por qué comenzamos y por qué estamos siguiendo al Señor. Como segundo subtítulo de este tema, Satanás, el diablo, el enemigo, anhela que nos rindamos. Para él que nos rindamos, los hijos de Dios, es una victoria muy grande, porque cumple su cometido. Entonces, el enemigo, Satanás, odia nuestro propósito en la vida. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás está rodeando y está merodeándonos como un león rugiente, como un león que tiene hambre para comer. Entonces, si nosotros tenemos siempre en mente esto anterior, el por qué comenzamos, por más que él esté afuera buscándonos, no puede quitarnos nuestra salvación si no le damos entrada y si no caemos en sus juegos. Pero lo que Satanás quiere es que abandonemos nuestra salvación voluntariamente. Lo que debemos hacer es, aparte de usar nuestro corazón, usar nuestra mente como nuestro campo de batalla contra él. ¿Qué estrategias usa Satanás para hacernos rendir? El desánimo. Nos entra la idea de ya no orar, la culpabilidad, tal vez podemos llegar a pensar que Dios ya no nos quiere, la distracción, la espiritualidad tibia. Vimos en temas igual anteriores que el Señor condena a aquella iglesia en Asia que le dice que no es fría ni caliente, que bueno fuera que fuera una de las dos, pero como era tibia, la iba a vomitar de su boca. Entonces, esta distracción o espiritualidad tibia es la que anhela Satanás para vernos rendidos. La tentación es una de sus favoritas también. Atracciones momentáneas, pecados rápidos, pecados instantáneos, pecados que parecen nada. Pero sabemos que no hay tamaño de pecados. Pecado es pecado. Efesios 6:11. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura nos va a hacer resistir contra los dardos que nos lance Satanás. Esta armadura, que lo vemos más adelante, dice: por tanto, en el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Llevamos verdad y justicia. Calzados los pies con el apresto de la paz. Verdad, justicia y apresto del evangelio de la paz y el escudo de la fe, que es el que sigue. El que sigue es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sobre todo, y muy importante, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vimos anteriormente también que el perseverar es muy importante, no solamente bautizarnos y quedarnos hasta ahí, sino seguir aprendiendo, seguir con ese hambre de aprender, de crecer en él. Vemos aquí una comparativa de las mentiras del diablo y las verdades de Dios. Eres un fracaso, nos dice Satanás. Y el Señor nos dice en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no importa qué. No somos un fracaso. ¿Cómo nos puede hacer creer Satanás en nuestro momento más débil? Siempre debemos de tener este texto en mente. Si nos lo podemos aprender de memoria, también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una mentira más del diablo: no cambiarás jamás. Segunda de Corintios 5:17.
Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Satanás quiere que nos quedemos en nuestra vida del viejo hombre antes del bautismo. Y nos dice, no vas a cambiar tu forma de ser solamente por bautizarte y llegar a la iglesia. Y el Señor nos dice que si somos y estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Una mentira más del diablo es, ya pecaste, ríndete. Como diciéndonos, si ya fallaste una vez, puedes fallar mucho más veces. Y nosotros somos conscientes de eso. Pero también tenemos el conocimiento de que si pecamos, debemos de arrepentirnos de todo corazón. Y hemos visto en temas igualmente anteriores que el arrepentirse de todo corazón es hacer un cambio radical de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Entonces, la verdad que vence a esta mentira de Satanás la podemos encontrar allá en Miqueas 7. Miqueas 7:8. Y dice así. Miqueas 7:8 dice de la siguiente manera: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Jehová será mi luz es lo que debemos de tener siempre en mente. De igual manera, cuando alguna vez nos pase por la mente el de que ya pecamos y ya fallamos para siempre, debemos de tener siempre en nuestra cabeza, Jehová es mi luz. También en nuestra cabeza el arrepentirnos de todo corazón para que el Señor nos perdone. La batalla espiritual se gana recordando estas verdades y muchas más que hay. Estas 3 que puse solo fueron 3 ejemplos de los muchos que hay. El Señor Jesús también fue tentado. Sabemos la historia, está en Mateo 4:1-11. Satanás o el diablo atacó al Señor Jesús en hambre, en identidad y en ambición. En hambre, ¿por qué? Porque pasó 40 días, 40 noches sin comer. También hemos platicado en algunas veces que unos de nosotros ya al mediodía, ya si no comemos, no desayunamos, ya nos duele la panza. O si pasamos un día sin comer, pues estamos de mal humor. Entonces imaginémonos cómo el Señor Jesús pasó 40 días sin comer. En la identidad, ¿por qué decimos que Satanás atacó a Jesús en la identidad? Porque le quería hacer ver algo diferente, de que no era el Hijo de Dios, y sabemos que el Señor Jesús lo sabía claramente. Y en la ambición, porque Satanás le dijo al Señor Jesús que le iba a dar todos los reinos si se inclinaba ante Satanás para adorarle. Y vemos que en todo esto el Señor no se doblegó. El Señor Jesús venció con escrito está. Vimos anteriormente que la espada de nuestra armadura es la palabra de Dios. Así como el Señor Jesús venció la tentación de Satanás con Biblia, aunque sabemos que Satanás usó Biblia también, pero solo cuando le convenía, no lo usó en todo. Y el Señor Jesús sí usó la misma palabra de Dios para enfrentar esa tentación. ¿Cuáles son los tipos de ataques cuando nos queremos rendir? Ataques emocionales, problemas inesperados o relaciones tanto amistosas como amorosas que nos alejan del propósito principal. Segunda de Corintios 4, verso 8 y 9, dice desde el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y todo esto nos lo dice aquí el escritor a los Corintios, y
Al leerlo podemos recordar lo de Filipenses 4:13. Las atribulaciones, los apuros, las desesperaciones, las persecuciones, el estar derribado, todo eso se puede pasar estando en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. Derribados pero no destruidos. Podemos caer, sí, pero eso no significa que hasta ahí llegamos, sino que podemos levantarnos y fortalecernos en el Señor. El Señor no nos dejará caer sin la opción de levantarnos. El Señor siempre sabe y nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro cuerpo, esa opción y ese anhelo de caernos pero levantarnos, no quedarnos ahí tirados. Último punto de este tema, la decisión de nuestra alma. La vida es una decisión constante. Josué 24:15, lo vimos al inicio de esta serie. Josué 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tanto el título de la serie en general, Decide, el mundo o Jesús, lo basamos en este texto, en la parte final. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al inicio del verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Esa es una opción, o sea, el mundo, o hacer y elegir lo que escogió Josué en este tiempo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojamos hoy una de las dos. Cada día nuestro alma elige, nuestra mente elige, nuestro pensamiento debe de elegir Cristo o el mundo. ¿Qué debemos de elegir aquí? Sabemos que a Cristo. Aunque el mundo nos ofrezca muchas cosas, sabemos que son temporales y terrenales. El Señor de igual manera nos ofrece muchas cosas, pero estas cosas son eternas porque son espirituales, porque no las podemos ver, ni palpar, ni sentir, pero las podemos vivir, y con la fe que tenemos, la convicción que tenemos, debemos de elegir siempre a Cristo. El cansarse o avanzar, sabemos que necesitamos avanzar, aunque caigamos 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces, no debemos de cansarnos, porque si nos cansamos nos quedamos escogiendo al mundo, y eso es lo que no debemos de hacer. Y rendirse o permanecer, el título de este tema, permanecer o rendirse o permanecer. ¿Qué escogemos hoy? ¿Decidimos rendirnos en este camino, o decidimos rendirnos antes de dar este paso para iniciar el camino, o permanecemos en este camino? La identidad que debemos de nosotros tener debe ser clave para permanecer. Si el enemigo nos confunde a veces, o en alguna ocasión más adelante, sobre quién somos, nos hará que nos rindamos rápido. Efesios 2:10 dice que somos una obra maestra. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. ¿Qué más necesitamos si somos hechos a imagen y semejanza del Señor? Primera de Pedro 2:9, somos una nación santa, somos escogidos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En este último texto nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, cuando decidíamos por el mundo y estábamos en el mundo, pero ahora que sois pueblo de Dios, cuando decidimos por Jesús, por Dios y por el bautizo y el perseverar y permanecer. De igual manera, en el tiempo cuando no teníamos alcanzada la misericordia, cuando decidíamos por el mundo, y ahora que habemos alcanzado misericordia, cuando elegimos y decidimos por Jesús, si sabemos nuestro valor, no cambiaremos al Señor por nada. ¿Cómo permanecer firmes? Orar aunque no queramos, porque sabemos que debemos orar sin cesar y es un hábito muy bueno el orar. Pero ¿por qué orar aunque no queramos? Porque a veces tal vez tengamos problemas y digamos, ay, no voy a orar, ¿para qué? Necesitamos orar. ¿Por qué? Primeramente, si tenemos problemas, pedir perdón a través de la oración. Si queremos que nos salgan bien las cosas, orar en todo momento. Congregarte aunque te cueste. Aunque te cueste que levantarte, el transporte, debemos de tener siempre el tiempo apartado para Dios y no debemos dejar de congregarnos, como dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo permanecer firme también? Leer la palabra aunque nos duela. A todos nos duele cuando nos dicen la verdad y cuánto más nos duele que cuando leemos la Escritura y hay cosas que hemos hecho mal o estamos haciendo mal, pues nos duele leerlo, pero sabemos que es verdad porque es palabra de Dios. Rodearnos de gente que suma en cuanto al Señor Jesús también es una manera de permanecer firmes y recordar la recompensa día a día. Colosenses 2:6. Colosenses 2:6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigados en Cristo desde lo más profundo de nuestra vida. El fruto que va a dar nuestra permanencia o el que estemos permaneciendo es cuando avanzamos, Dios nos da fortaleza, crecemos espiritualmente y nos convertimos en influencia para otros. Y esto es cuando avanzamos, pero cuando retrocedemos, entonces no estamos permaneciendo. Cuando no avanzamos, el Señor no nos da fortaleza porque no demostramos ese interés en Él. En vez de crecer espiritualmente, nos alejamos más de Él. Pero hay algo que también pasa en las dos partes, tanto en permanecer como no. Nos convertimos en influencia para otros. Cuando avanzamos es para bien, pero cuando retrocedemos o nos quedamos estancados es para mal. Proverbios 24. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Somos justos o somos impíos? Espero que todos seamos justos para que al caer nos levantemos siempre. La recompensa eterna, Apocalipsis 2:10, corona de vida. Apocalipsis 2:10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que perdamos
en la tierra por seguir al Señor es temporal. La corona de la vida es lo que ganaremos y eso no se va a quitar porque es eterno esa ganancia, es eterna esa ganancia. No dejemos de caminar cuando ya estamos a punto de. No desfallezcamos, no desmayemos, siempre tengamos en mente esta corona de vida, esta salvación. La decisión está en cada uno de nuestros corazones, tanto en los que ya somos bautizados como en los que todavía no dan ese paso. La decisión, ¿cuál es? ¿Te vas a rendir antes de dar ese paso o vas a dar ese paso y vas a perseverar? Eso es para los que aún no son bautizados. Para los que ya somos bautizados, ¿nos vamos a rendir ya estando en el camino o vamos a perseverar? Nuestro Dios nos llama hoy a cada uno de nosotros y nos dice: permanece, persevera, yo estoy contigo. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy.